La elección del nuevo fiscal nacional genera expectación en los poderes del Estado y también en la ciudadanía. Luego de la renuncia del abogado Rodrigo Ríos por motivos personales, son 4 los postulantes que quedan en carrera para liderar el Ministerio Público y los nuevos desafíos que enfrenta el organismo persecutor. Queremos entender más este proceso con el ex fiscal regional Manuel Guerra. ¿Cómo está? Muy buenos días, muy bien, Gonzalo. Bienvenido. Muchas gracias. A ver, ¿qué pasa con esta elección de fiscal en esta oportunidad? Yo no tengo recuerdo de haber escuchado tanta crítica súper dura en torno al proceso de elección de un fiscal, donde se ha hablado de oscurantismo, de falta de transparencia, de negociaciones extrañas, por decirlo menos. Y la verdad es que lo que se transmite, creo, a la opinión pública es un proceso que no da confianza para escoger a una persona que tiene tanta responsabilidad en un momento en que la seguridad es prioritaria para toda la gente. ¿Qué pasa? A ver, yo creo que el proceso tiene como característica el que hace que participen los 3 poderes del Estado. Esto que cuando se creó el año 99 fue visto como algo muy positivo porque hacía que no dependiera del Poder Ejecutivo, le daba independencia respecto al Poder Judicial y también del Legislativo, y que por lo tanto tenía esta elección tripartita, por decirlo de alguna forma, fue visto como un aspecto bastante positivo. Yo creo que los 2 primeros procesos de elección de fiscal nacional, para don Guillermo Piedrabuena, para Saba Chaguán, no hubo públicamente, al menos, grandes cuestionamientos al proceso. Esto comienza con la elección del anterior fiscal nacional, del último fiscal nacional que tuvimos, que fue don Jorge Aot, que ahí se dieron a conocer ante la opinión pública la existencia de reuniones en las que habrían participado parlamentarios, precisamente en esta fase que estamos ahora. Dentro del proceso, cuando todavía no llega al Senado, se habrían originado reuniones de carácter privado. Y eso sin duda que genera un ambiente de desconfianza porque se comenta que podría llegarse a cierto tipo de acuerdos en pos de obtener un cargo. Ahora, como hay mayor expectación debido también a la preocupación que genera el tema, por lo relevante que es el cargo de fiscal nacional y por los problemas de seguridad pública que tiene el país, yo creo que esto se ha hecho muy patente. La prensa, además, ha hecho todo un trabajo de investigación para perfilar a cada uno de los candidatos, ver qué vínculos posee, con quiénes tendrían conexiones, y a partir de eso se generan también mucha especulación. Yo creo que el proceso en sí no es malo, me parece que le falta mayor transparencia. A ver, por poner un ejemplo, la exposición ante la Corte Suprema de cada uno de los candidatos duró 10 minutos. Creo que es bastante complejo en un lapso de 10 minutos, dar a conocer un programa de trabajo para un cargo que dura 8 años en ejercicio. Luego, cuando estamos en esta fase, tampoco hay fases de entrevista con el presidente de la República o que se sepa que hay exposiciones públicas ante el mismo Senado en su momento de todos los candidatos, sino que esto se restringe solo a ser que sea el escogido. Y hoy día yo creo que aquí también entran en pugna distintos intereses de distintos sectores que tienen distintas visiones sobre el tema de seguridad y que se van adscribiendo uno u otro candidato. Hemos sabido de que en el Senado habrían vetos para algunas personas, mayores apoyos para otras, cuando en realidad hoy día esto está en manos del presidente, quien debe escoger un nombre y proponer. Entonces, el proceso, creo que le falta mayores etapas de rendición de cuentas, donde los candidatos puedan transparentar sus proyectos, donde puedan ser también escrutados por la ciudadanía, escrutados por la opinión pública en el sentido de saber si lo que proponen es viable, cuántos recursos involucra, cómo piensan llevarlo adelante, porque si no se transforma en una promesa también de una lista de supermercado de cosas que después en la práctica es difícil de hacer y que no tiene, por decirlo de alguna forma, algún nivel de exigencia por parte de los órganos que participan en la elección. No tienen cómo exigirle el cumplimiento a quien ha elegido. Dentro de este triunvirato que escoge un fiscal nacional, ¿quién hoy día está siendo el más responsable de lo líquido que estamos viendo el proceso? O sea, se cae un postulante, resulta que un postulante hay antecedentes de haber defendido a un narcotraficante. Eso habla de ni siquiera un chequeo, ¿no?, de los antecedentes, que son públicos. O sea, no hay que hacer una investigación tan profunda, es googlear un nombre. ¿Hay algo de responsabilidad aquí del Poder Judicial, de la Corte Suprema? Yo creo que no, porque el proceso está establecido con un carácter tan formal y tan general que no pone como inhabilidad la postulación de una persona que haya trabajado en un caso de esa naturaleza. De hecho, él participa en lo que fue la defensa de una extradición. Él no defendió un tráfico de drogas en Chile, que sería sin duda algo más cuestionable quizás, sino que tenía este antecedente. Ahora, efectivamente, se presentan los antecedentes con un carácter formal, se llama una audiencia y se expone en 10 minutos. Yo creo, como se hace al día de hoy en el propio Poder Judicial, con muchos cargos,
que debieran haber audiencias mucho más prolongadas, donde se recibiera separadamente los candidatos. A veces la Corte se hace a través de comisiones, esas entrevistas ojalá quedaran grabadas, y luego viniese la presentación final ante los ministros. Pero eso es un proceso que no depende de la Corte Suprema, está en la Constitución y en la ley. Yo creo que ahí faltan modificaciones que hagan mucho más exhaustivo el examen, por decirlo de alguna forma, que deben rendir ante los ministros de la Corte Suprema al momento de estos tomar su primera decisión. Y luego lo mismo con el gobierno. Aquí debiera existir un programa de trabajo al cual debiera tener acceso el presidente de la República y sus asesores más cercanos para los efectos de ver si aquello que se está proponiendo de alguna forma conversa con las expectativas que en seguridad tiene el gobierno. Y luego lo mismo en el Senado, sino que esto es muy express. Se arma una quina por la Suprema, luego de escuchar los 10 minutos, se vota por 3 personas de inmediato, es decir, con solo haberlo escuchado. Luego el presidente tiene 10 días desde que le llega la quina, que en este caso vence el 21 de noviembre, y tiene que enviar un nombre, y luego el Senado tendrá que aprobar o rechazar por 2/3 y los recibe solamente la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en una reunión que también es bastante breve. Creo que para la relevancia que tiene el cargo, me parece que el proceso debiera ser mucho más exhaustivo, creo que debiese haber mucho más posibilidades de conocer las propuestas y de examinarlas, de poder también hacerle preguntas a los candidatos para ver cómo pretenden resolver algunos temas. Se dijeron muchas cosas en la audiencia ante la Corte Suprema y yo creo que en el qué no tenemos mayores diferencias respecto de dónde se deben poner los énfasis. El tema es cómo usted pretende llevarlo adelante con los recursos que tiene el Ministerio Público y en un país que está en una situación económica compleja y que, por lo tanto, pensar que van a haber muchos recursos adicionales creo que es un poco una quimera. Yo creo que la realidad se impone y demuestra que el Ministerio Público va a tener que salir adelante con lo que tiene. Y ese yo creo que es el principal desafío del cual debiera consultarse a los candidatos y que hasta ahora no ha salido. Está como escondido. Eso me parece que el proceso tiene que ser más, no solo más transparente, yo diría que más documentado, con mayor rendición de cuentas, para ver que efectivamente los candidatos tengan un sustento programático relevante. Saber quiénes conforman sus equipos de antemano, a quienes pretenden tener en las unidades especializadas en materia de tráfico de droga, crimen organizado, en la dirección ejecutiva que administra los recursos. Nada de eso se pregunta. Estamos hablando de un organismo que administra un presupuesto de solo 250 millones de dólares al año, donde trabajan 4.000 y tantas personas. Es decir, pareciera ser que por su relevancia debiera haber un trabajo mucho más exhaustivo en la selección de los postulantes. ¿Y qué se les pregunta entonces? Yo creo que a los postulantes se les tiene que preguntar derechamente cuáles son, por ejemplo, cuál es su política criminal. El país tiene 1.200.000 denuncias. Se habla del 1.200.000 denuncias y el Ministerio Público, en uno de los errores que tiene, yo soy parte de eso, no lo voy a negar, durante años nosotros nos preocupamos más de la cantidad que de la calidad. Eso significó tratar de absorber esa demanda como diera lugar. Yo creo que ha llegado el momento de ponerse muy, yo diría, serenos al momento de tomar ciertas decisiones que son fuertes y que implican, por ejemplo, la necesidad de establecer cuáles van a ser las prioridades para el Ministerio Público. Del 1.200.000 denuncias usted no puede pretender investigarlas todas igual. Van a tener que haber prioridades y esas prioridades tienen que ser dichas públicamente y eso va a significar que habrán hechos que a lo mejor por su escasa relevancia o por la carencia antecedente no se le pondrá mayor énfasis. Al día de hoy ocurre lo contrario. La gran masa de los funcionarios del Ministerio Público, no hablo de sus fiscales, de los funcionarios de apoyo, que son parte fundamental, trabajan en unidades de tramitación de casos de menor complejidad. Y los casos más complejos quedan en manos de fiscales que muchas veces no tienen apoyo administrativo. Entonces hay ahí un problema. Y yo diría que el primero que tendría que abordar un fiscal nacional, al igual de también cómo piensa hacer la modernización tecnológica del sistema del Ministerio Público, yo diría que está obsoleto desde el año 2002-2003. Han pasado 20 años, han pasado distintos fiscales nacionales, 3, y hasta el día de hoy es un problema sin solución. Se trabaja con mucho parche tecnológico al interior del Ministerio Público, todos los que hemos trabajado lo sabemos, y se vive en una situación de permanente crisis. Y cuando se habla de perseguir con inteligencia criminal, se requiere contar con herramientas tecnológicas que estén a la altura de los desafíos que coloca la delincuencia al día de hoy. Sí. ¿Hoy día existe alguien de la talla, por ejemplo, de Guillermo Piedrabuena para postular a la Fiscalía Nacional? Da la sensación que no hay mucho interés por la gente que podría tener los mayores atributos para tomar tal responsabilidad. Eso puede hablar del momento difícil, de lo cuesta arriba que está el tema de la seguridad en Chile, que hoy día meterse en la Fiscalía Nacional es un buen chileno tete. A ver, de que un cargo que tiene una serie de dificultades no cabe duda. Yo creo que eso hace que muchos potenciales interesados a lo mejor desistan de la idea. Ahora, yo creo que la calidad de candidatos que tenemos en esta elección es buena. Yo tengo la fortuna de conocerlos a todos. A los que postularon a la gran mayoría, creo que un par de personas no, pero el resto los conozco a todos. Y a los 5 que integran la quina, a Ríos, que está ahí en una situación también, ¿no es cierto?, un poco en el aire, también lo conozco mucho, creo que es un abogado también muy competente.
los otros 4 del mismo modo. Creo que son personas que tienen las condiciones para encabezar hoy el Ministerio Público. Creo que cada persona a su tiempo. Don Guillermo fue muy bueno para lo que fue la fase de instalación del Ministerio Público. Había que crear una institucionalidad que no existía. Yo creo que se fue bastante eficiente en hacer eso. No hubo cuestionamientos de probidad de ese proceso de instalación. Los recursos se utilizaron adecuadamente y creo que él cumplió esa etapa. Luego vino una segunda fase que ya fue en régimen completo en el país. Con Sabas Chaguán. Con Sabas Chaguán. Las dificultades comienzan en el periodo del ex fiscal nacional Jorge Abbott y se juntan también con un crecimiento fuerte de la delincuencia en el país. Y ahí el Ministerio Público, en su rendimiento, empezó a mostrar a dar muestras de agotamiento, de anquilosamiento, con prácticas que no son deseables en una institución que es nueva. Por eso yo creo que el día de hoy los candidatos no son los malos. Aquí lo importante es saber qué es lo que quieren hacer y cómo lo pretenden hacer. Porque, como digo, ideas pueden haber muchas. El tema es cómo uno hace posible aquellas cosas que están prometiendo, como por ejemplo el combate al crimen organizado, que es todo un tema en distintas regiones del país, ya no solo concentrado en algunos lugares de Santiago, sino que en el extremo norte, también en la macrozona sur, y ahí yo creo que se esperan respuestas concretas de parte de la ciudadanía, que tiene todo el derecho a exigirlas. Los grandes problemas que tiene la Fiscalía hoy día como institución se provocaron en la administración de Jorge Abbott. ¿Por qué? Usted también lo tiene que haber escuchado muchas veces. Hay varias personas que dicen que fue el peor fiscal nacional que hemos tenido, que se cometieron los peores errores dentro de la administración de Jorge Abbott. Y es más, linkeándolo con esta elección, hay algunos que sugieren que Marta Herrera es como la continuidad de Jorge Abbott porque siempre fue muy cercana a él. Las dos cosas. A ver, yo creo que tratar de personificarlo es un error. Creo que este es un proceso de arrastre. Creo que el Ministerio Público no fue capaz de adaptarse en su conjunto, y eso va más allá del fiscal nacional, que tiene responsabilidad sin duda, no fue capaz de adaptarse a las nuevas formas de criminalidad que fueron surgiendo y se fueron instalando en el país. Yo creo que ese es un error relevante. En la administración Abbott también yo creo que no hubo un adecuado proceso de lo que fue la instalación y el uso de los recursos que recibió el Ministerio Público. El 2015, en un trabajo que fue obra del fiscal nacional Sabas Chaguán, y que en plena época más álgida de financiamiento ilegal de la política, el Congreso aprobó por unanimidad en 2 días, al Ministerio Público se le otorgaron 122 fiscales más de los 647, si no me equivoco, que tenía en esa época. 122 fiscales junto más de un 15% de dotación, y a su vez muchos funcionarios para todo el país. Eso generó lo que se llaman las unidades de análisis criminal y persecución de foco. Y si bien han habido resultados, creo que son modestos frente al problema que se enfrentaba. Y ahí no hubo un adecuado liderazgo. Eso hay que decirlo con toda su letra. No hubo énfasis claro respecto de dónde se iban a poner las prioridades, ni tampoco hubo exigencia para la Fiscalía. Se conformó con una obligación de medios. Y yo creo que esto también fue de la mano con un trato, a mi juicio, demasiado horizontal con lo que era el trabajo de las distintas agrupaciones de funcionarios, que defienden intereses que sin duda son corporativos, pero que en primer lugar no puede generarse una suerte de cogobierno. Y en muchas situaciones las presiones de algunas de las asociaciones significaron que muchos de los cambios quedaran paralizados porque de una u otra forma afectan a fiscales y funcionarios. Yo creo que ahí hay un tema y que sin duda que hay responsabilidad del fiscal Abbott y quizás también el periodo más álgido del país. Tuvimos estallido social, pandemia, todo en ese periodo. No fue un periodo fácil. Ahora, respecto de la situación de Marta Herrera, yo creo que la crítica es bastante injusta. Yo, más allá de cualquier consideración, ella trabaja en el Ministerio Público cuando estaba Guillermo Piedrabuena. Fue abogada de la Unidad de Víctimas y Testigos, fue abogada de delitos sexuales, fue jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Occidente con el fiscal Chaguán y luego, desde ahí, con Sabas Chaguán, jefa de asesoría jurídica y anticorrupción, lo cual continuó en la era Abbott. El cargo es de confianza, sin duda que tiene que haber especial confianza, pero dentro de toda institución, como cualquier obra humana, que existe más de 15 directivos de la Fiscalía Nacional, yo le puedo asegurar, por conocimiento cercano, de que no era de las personas más cercanas a Jorge Abbott, de que el núcleo de poder pasaba por otra gente, pasaba por la directora ejecutiva, que era Francisca Ver, pasaba por Nelly Salvo, que fue jefa de gestión durante buena parte del periodo de Jorge Abbott y que ahora también postuló a fiscal nacional, y que en ese sentido Marta Herrera estuvo más bien en la trastienda y la unidad de asesoría jurídica ejecuta esencialmente instrucciones que toma un fiscal nacional. No hay mucha capacidad para influir en las decisiones de fondo. Sin duda que es parte de una administración, como lo fuimos todos quienes trabajamos ahí, pero así como a mí siempre me ubicaron más bien en la antípoda en cuanto a la cercanía con el fiscal nacional Abbott, y eran otros los fiscales que suponían que eran cercanos, yo creo que Marta carga con este mote y me suena más bien, y esto lo digo responsablemente, a ciertas resistencias que genera su nombre por el trabajo que ella ha hecho en anticorrupción,
lo cual muchas veces genera incomodidades, especialmente en el mundo político. A mí me ha llamado la atención de que se establezcan vetos a priori, sin ni siquiera saber si se va a postular. No, ella es la continuidad de Abbott, es como que carga con ese estigma sin siquiera haberla escuchado. Por eso yo creo que es bueno escucharlo, ver qué propone. Si propone cosas que son de continuidad, probablemente el Senado no le va a gustar y la rechazará. Pero yo tengo la impresión, por lo que he leído, por lo que he sabido, vi una entrevista ahí en La Segunda, de hecho, donde no es que se desmarcara, donde marcaba precisamente las dificultades que existieron en el periodo y sus discrepancias con el fiscal Abbott. Yo creo, por lo tanto, que no es bueno descartar nombres a priori. Yo creo que Ángel Valencia es muy buen candidato, José Morales es un fiscal muy destacado, desde los inicios del Ministerio Público, la primera condena por lavado de activos, me acuerdo cuando era fiscal en Los Vilos, cosa que no es fácil hacer en esas localidades. Y Marta yo creo que también es una excelente candidata como el fiscal Palma de Aysén. Pero me parece que descartar candidatos a priori y establecer vetos cuando todavía ni siquiera el Senado ha tenido la oportunidad de escucharlo, me parece un error. Yo por eso comparto la idea de algunos senadores, creo que era el senador Walker que lo planteaba, la senadora Rincón, de por qué no recibir a todos los candidatos en audiencias públicas antes, saber qué piensan para tener una mirada más informada, porque si no, se empieza a resolver porque intervino en tal causa no me dieron el favor, a tal persona la formalizaron y eso no me agradó. Y creo que hay un poco de eso en el mundo del Senado, de mirarse mucho al ombligo, hay una dosis alta de corporativismo. El Senado actúa bastante como un sindicato que se autoprotege cuando alguno de sus miembros sea afectado. Y claro, la directora de anticorrupción probablemente no sea la persona que más le agrade porque toca áreas sensibles que muchas veces pueden afectar a los propios parlamentarios. Y en eso el país ha tenido historia. Por eso yo creo que también en esa visión sería más cauto si fuera el Senado y me daría el tiempo para escucharlo, para ver bien cuáles son las propuestas antes de tomar una definición a priori. Sí. Yo creo que no es buena la definición a priori. Bueno, ¿y para el presidente no debería ser lo mismo? ¿Debería tener alguna chance el presidente de poder hacerse una idea un poco más acabada personal del candidato que escoge? Porque yo creo que sí. En la práctica finalmente es lo que le sugieren, es la idea que puede tener preconcebida o en fin. Y más encima los tiempos. O sea, hoy día el presidente Boric debería dejar nominada a esa persona. Ya no sé si despegó a la cumbre de la PEC. Y probablemente no vuelva para la fecha legal en que esto tenga que estar zanjado. Por lo tanto, sería la ministra Toá, vicepresidenta de la República, en la ausencia del presidente, quien debería firmar esa nominación. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto se coteja, cuánto se chequea por parte del Ejecutivo también un nombre que es relevante? Ahora, yo creo que en eso efectivamente tiene toda la razón y creo que ahí hay dos cosas que distinguir. Una, recordar el proceso anterior. Cuando se propuso Jorge Abbott, la presidenta Bachelet estaba, me acuerdo perfectamente, en Ecuador de visita de Estado. Y fue la ministra de Justicia en la época, Javiera Blanca, quien anunció el nombramiento de Jorge Abbott desde allá. Es decir, esto se puede tomar desde allá. En cuanto a eso. Ahora, sí creo que debiera existir entrevista del presidente con todos los candidatos. Y ojalá entrevista abierta con sus ministros, que ojalá eso fuera transparente. No reunión a puertas cerradas, porque de lo contrario se presta para que se interprete que se puede llegar a ciertos tipos de acuerdos que no son deseables. Le pongo un solo ejemplo. Para elegir fiscales regionales, desde la época del fiscal Guillermo Piedrabuena se adoptó un procedimiento no regulado en la ley, iniciativa propia de los distintos fiscales nacionales, que, siendo que ahí uno conoce muy bien a los candidatos, sabe su trayectoria, a los tres que quedan en terna para el caso fiscal regional, el fiscal nacional respectivo los citaba a una entrevista. Una entrevista de 1 hora donde pedía cuáles son sus equipos, cuál es su programa, dónde están los énfasis, a quiénes quiere de fiscales jefes, cuáles son sus prioridades. Yo sé que eso se hace hasta el día de hoy. Y luego de eso, el fiscal nacional chequeaba ciertos antecedentes, veía situaciones obviamente personales que podían afectar a candidatos y tomaba una decisión. Pero eso no se hace con el nacional. Y eso no se hace con el nacional por parte del presidente. Creo que en una eventual modificación o cambio constitucional, que es lo que se pretende hacer, deberían establecerse ese tipo de instancias, pero ojalá instancias abiertas, que el presidente con su ministra de Justicia o con quien él estime conveniente reciba a los candidatos, les pida que les expongan su programa. Yo creo que gastarse 1 hora, 1 hora y media por cada candidato para que exponga su visión, cuáles son sus propuestas y dónde está el foco de sus prioridades, me parece que es una cuestión fundamental. Gastan horas a veces en cosas que son menos trascendentes que la elección de este cargo. Para un cargo tan relevante, más hoy. ¿Qué tan clave? A ver, ¿en qué puede cambiar la persecución del delito, la investigación de los delitos por uno u otro fiscal nacional? ¿Cuál es el papel que juega el fiscal nacional en guiar o no guiar un proceso? ¿Tiene las suficientes atribuciones para cambiar el panorama? ¿En qué eventualmente lo puede cambiar y en qué no? A ver, yo creo que eso es muy buena pregunta, porque efectivamente el fiscal nacional tiene atribuciones limitadas.
El fiscal nacional no tiene, por ejemplo, facultades para decirle a un fiscal adjunto haga tal diligencia en tal investigación. No puede dar instrucciones particulares. Así establecí. Hay muchas autonomías. Por lo tanto, el poder, por decirlo de alguna forma, de decisión en las causas concretas está en manos de los fiscales regionales. Ahora, ¿para qué sí es importante el fiscal nacional? Primero que nada, para lo que yo señalaba, establecer prioridades. Si el fiscal nacional dice las prioridades de los fiscales más experimentados y con grados más altos y ganan mejores sueldos van a tener que estar en el ámbito de los delitos de los robos violentos, portonazos, encerronas, todo ese tipo de delitos. Van a estar en los homicidios, particularmente los cometidos por armas de fuego. Van a estar en las organizaciones criminales que se dedican a determinadas actividades y van a estar, por ejemplo, en hechos relativos a terrorismo, como ocurre en el sur, o al fenómeno de tráfico migrante en el norte. Creo que eso ya cambia la perspectiva. Al día de hoy puede ser un fiscal que es el que gana menos, que viene recién entrando, el que ve ese tipo de delitos. Hay que establecer prioridades de persecución, hay que establecer personas que se hagan cargo de determinadas investigaciones, y yo creo que en casos importantes o en situaciones como por ejemplo la macrozona sur, uno no puede descartar que asuma el liderazgo de las investigaciones el propio fiscal nacional, que la Constitución se lo permite. Eso fue muy excepcional. Se hizo una vez, se hizo por Sabas Chaguán, en los casos de financiamiento ilegal de la política. Y en su momento fue muy bien valorado y recibido su intervención, porque eso le da, sin duda, respaldo a los equipos de trabajo que están internamente cuando, entre comillas, se está arriesgando con su pellejo el fiscal nacional. Yo creo que ahí, sin duda, que el fiscal nacional tiene mucho que hacer. Hay una capacidad de gestión que él tiene que administrar y para mí el aspecto esencial es ese. Al día de hoy el Ministerio Público tiene que ver cómo absorbe la demanda con los recursos que tiene y establecer prioridades. Y esos son actos de valentía. Le pongo un solo ejemplo. Para el Ministerio Público vale lo mismo la sentencia de un hurto de supermercado que ocurrió en el retail que un robo con homicidio o una violación con homicidio, que son de los delitos más graves del país. Eso no está bien. No. Porque claramente pareciera ser que nos interesa que se aclaren o descubran más los casos con delitos más graves y probablemente lo del retail ya no será prioridad. ¿Por qué? Porque se trata de instituciones que se pueden brindar seguridad privada, que además tienen los medios para hacerlo, y así uno hace que no se desgaste Carabinero en esas labores menores y no esté en cambio donde se le necesita. Perdón. Y ahí el fiscal nacional es tremendamente importante para tomar decisiones. Antes que se nos vaya el tiempo, lo último. Yo sé que esto es un simplismo, pero no puedo preguntarlo más general para que sea corto. De 1 a 10, ¿qué nota le pone hoy día a la eficiencia y eficacia de la Fiscalía Nacional en su pega? Porque resulta que tenemos muy poca investigación concluida con condena. O sea, un 4, yo no le pongo más. Un 4, claro. Entonces el problema que tenemos es que muchas cosas quedan en nada y los gallos siguen libres. ¿Por qué? Porque no habían pruebas, porque se cometieron errores en procedimiento. Hay situaciones bien aberrantes que le han pasado a la Fiscalía. Lo del caso del niño Tomás Bravo, una vergüenza. Lo que pasó en la primera etapa de investigación fue una cosa brutalmente vergonzosa. Todavía no se sabe nada y probablemente no se va a llegar a nada. ¿Por qué? Porque hubo errores terribles en esa investigación. Absolutamente, yo comparto la crítica. Creo que además hubo decisiones equivocadas. Creo que hacer imputaciones cuando uno no tiene los elementos relevantes. Creo que aquí hay 2 o 3 cosas que son fundamentales de cara al futuro. Primero, no generar expectativas desmedidas con ese tipo de situaciones y hay que saber resistir a las presiones cuando se trata de casos de esa complejidad. En segundo lugar, si se cometen errores de esa magnitud, eso tiene que tener costo. No puede salir gratis que esto no resulte y que dé lo mismo, en definitiva, y que la gente siga trabajando como si nada. Y en tercer lugar, yo creo que lo más importante, el gran desafío al cual debiera comprometerse cualquiera sea electo fiscal nacional es cómo elevar la tasa de descubrimiento de delitos. En delitos contra la propiedad violenta estamos con una tasa que no supera el 10%, es decir, hay un 90% de posibilidades de que sea impune. Eso tiene que subir sustancialmente y ese desafío debiera plantearse el fiscal nacional. ¿Quién controla la Fiscalía? A la Fiscalía tiene un control político en el sentido de pero que... ¿quién controla que cumpla meta? O sea, están resolviendo un 10% de ese tipo de delitos. Hay un convenio de gestión institucional con el Ministerio de Hacienda, pero que era algo que yo lo dije al pasar. Lamentablemente, a mi juicio, yo creo que llegó el momento de crecer en ese sentido. Se trata de obligación de medios. Yo creo que la Fiscalía llegó el momento de exigirle mejorar sustancialmente sus resultados, especialmente en aquellos delitos donde es más ineficiente. Violencia intrafamiliar,
delitos sexuales y delitos contra la propiedad. Y ojo, está ocurriendo que en los homicidios, y eso se está viendo ahora con el aumento que ha habido, que la tasa de esclarecimiento, que era una de las más grandes que teníamos y un orgullo siempre de las policías, al día de hoy ha disminuido sustancialmente. Yo creo que esos son los desafíos que el gobierno, en este caso que tiene la manija, por decirlo de alguna forma, y luego el Parlamento, le deben colocar a un fiscal nacional. Y este debiera rendir cuenta anualmente ante el Congreso, no solo de la ejecución presupuestaria, sino que debiera rendir cuenta real. Eso importa bastante menos de qué metas cumpliste. Si lo que la gente le importa son más es las metas y sujetar los resultados. Resultados obtuviste en la persecución de un delito, en la investigación de un delito. Última pregunta no grata. Usted ya está fuera. Hoy día opina, ¿verdad?, sobre el sistema. ¿Cuál fue su peor error como fiscal? En alguna oportunidad se le criticó, por ejemplo, por haber llegado a acuerdo con Penta de las famosas clases de ética. A ver, primera cosa, nosotros no pusimos la clase ética, eso fue una decisión judicial, nosotros ni lo pedimos. Yo creo que el peor error, y en ese caso, fue quizá en su momento, antes, mucho antes, haber generado una expectativa muy elevada de condena respecto de hechos que en definitiva no terminaron en condena, que era el famoso cohecho que se le imputaba. Yo creo que eso fue un error fuerte, fue de mi parte y yo lo asumo. Yo creo que es el principal error. Muy bien. Manuel Guerra, muchísimas gracias por la franqueza, por estar aquí y por darnos su opinión respecto a un proceso que en verdad creo que está interesando mucho más que antes, pero que se ve ahí bien complejo y vamos a ver en qué termina. Ojalá que resulte bien por el bien de Chile, yo espero eso. De todas maneras, que tenga muy buen día. Igualmente.